Amigo televidente, ¿qué tal? Luego de su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento vamos a lecturas de las Escrituras. Y además se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 28, del 1 al terminar. Proverbios, capítulo 28, del 1 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial, que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido los escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el que de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresurará a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad. Compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos, se multiplicarán. Amén. Amén. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Gracias por el privilegio que nos da de poderla leer y de entenderla a través de tu Espíritu Santo. Gracias por el proverbista, Señor, y el rey Salomón, que escribió esto porque tú le diste la sabiduría para toda la humanidad. Permite que cada nación, que cada joven, que cada persona pueda leer tu palabra y entenderla sobre todas las cosas y guardarla, que es la mayor sabiduría. Te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Manifiesta tu Espíritu, Señor. Esperamos tu presencia en el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelitas. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, hoy tenemos un tema muy interesante. Oye, escuche bien el tema. Escríbelo para que no se le olvide. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. Oiga bien el tema. Bienaventurado el hombre o el joven que siempre teme a Jehová. Y está basado en Proverbios capítulo 28.
Este capítulo Dios permitió a nuestro hermano Salomón que lo escribiera porque él se había apartado del camino y había corrompido y se dio cuenta que no había otra puerta de escape sino la de Jehová, sino la de Dios. Entonces él le escribe a la persona para que no se aparten, para que vuelvan al camino, para que se conviertan, para que se sujeten a Dios. Así que estamos acerca de la sabiduría. Porque esta es la mayor sabiduría. Ahora, de acuerdo a lo que dice aquí nuestro hermano Salomón, sobre este tema que tenemos hoy, bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. ¿Qué significa temer y por qué dice siempre? Amén. Cuando hablamos del temor hacia Dios, estamos hablando la reverencia, la obediencia, el respeto, el sometimiento a Dios. Porque la palabra temer ante Dios no es miedo, sino temer es la reverencia. Aleluya. Y muchas veces nosotros tomamos las cosas muy mal. ¿Por qué? Más la palabra de Dios porque no la podemos entender y si no la entendemos, mucho menos no tenemos tiempo para escudriñar lo que dice la palabra de Dios. Temer es la sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando se teme a Dios, se obedece a Dios, sus mandamientos, sus estatutos, estamos haciendo ser prudente delante de Dios. Y la prudencia, ¿qué es lo que hace? Es que examina todo, toma su tiempo, antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, hay una prudencia en la mente, en el corazón del hombre, y esto es lo que nos enseña Dios. Temer a Dios es obediencia, respeto, es someterse, es hacer lo que Dios manda por su mandamiento. Porque no es un mandato de un hombre que tienes que hacer esto y si lo hace esto, pues te voy a premiar con esto. No, Dios no funciona de la manera que hace Dios, no es como el hombre. Dios nos da nos dice que tenemos que obedecerlo a Él y que tenemos que respetarlo, tenemos que escucharlo, tenemos que atesorar su palabra en nuestro corazón. Es para que nosotros nos vaya bien en el futuro, en el tiempo de Dios, en lo que es la gracia, en lo que es la salvación y la vida eterna. Recuerda, el temor a Dios no es miedo, el temor a Dios es sujetarse, es entregar la vida en la mano de Dios para que Dios haga en la voluntad que Él quiera. ¿Para qué? Para beneficio nuestro y de la familia, del hogar, del matrimonio y que nos va bien. Pero habla de la prudencia. Dice que el hombre prudente procede con sabiduría. Recuerda bien, la prudencia es muy importante en los hijos de Dios. La prudencia es importante en el hombre natural. La prudencia es una palabra, pero que si se sujeta, la obedece y la atesora uno en su corazón, cosas maravillosas ve y escucha de parte de Dios, pastor. Amén, sí, muy importante. Gracias, varón. Entonces, de suma importancia, querido televidente, que nosotros podamos entender aquí lo que dice la palabra de Dios sobre el temor, sobre aquí bienaventurado. Esa palabra aquí bienaventurado está implicando, entiende, feliz. Feliz el hombre. También en el capítulo 5 de San Mateo habla acerca de la bienaventuranza. Porque es una felicidad, es un gozo, es una alegría, ¿entiende? Es un cuidado, es una protección, es una cobertura. Cuando dice bienaventurado el hombre. Y aquí la palabra hombre está implicando homo. Homo es humanidad, ¿entiende? Es decir, que tanto es niño, adolescente, joven, hombre, adulto, anciano, mujer, ¿entiende? O humanidad. Es decir, que tanto mujer como hombre, niño como joven, joven como adulto, adulto como anciano. Así que el hombre aquí está cubriendo todo y es bienaventurado si teme a Jehová. Aquí la palabra clave es temer. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1, 7 y luego el capítulo 9 y verso 10. Para que veamos aquí qué es temer. Que como decía el varón, no es miedo, hermano. No es tener nada de esas cosas. Miremos lo que dice aquí el mismo Salomón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora el capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Ve usted? Entonces, cuando somos inteligentes, tenemos conocimiento hacia Dios. Cuando tenemos sabiduría, es porque tememos a Dios. ¿Ve? Ese es el principio. El temor a Jehová, ¿entiende? Ese es el principio de la sabiduría. Cuando usted es sabio, usted sabe cómo andar. ¿Ve? Usted sabe cómo caminar.
Porque usted teme a Dios. No, el Señor dice esto y esto y esto y esto. Y Él dice que si yo hago estas cosas, ¿entiende? Voy a tener vida eterna. Pero si no la hago, voy a ser condenado. Eso es ser sabio. Eso es ser sabio. Sabio es una persona que sabe administrar bien el tiempo. Sabio es una persona que puede analizar antes de que suceda la cosa para no tener que lamentarse. ¿Entiende? Que ve la cosa, ¿me entiende? Ve el hoyo o el tropiezo desde lejos para evitarlo. Usted ve, eso es sabiduría. Cuando usted puede analizar entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿y cómo es esto? Entre Dios y Satanás. Satanás es oscuridad y Dios es luz. Entonces, cuando yo tengo sabiduría, yo me someto a la voluntad de Dios. Lo respeto, lo obedezco, como decía el varón ahorita. Me someto a lo que Dios dice. Esa es la sabiduría. O sea, que no es usted meterse y saber muchísimos libros y saber mucho, y tener mucho conocimiento de tecnología y todas esas cosas y un buen título, ¿me entiende? Mucho doctorado, ¿me entiende? Eso no es sabiduría. Si usted ve la sabiduría de Salomón, ¿entiende? No es una sabiduría humana. No fue que la aprendió en la universidad, en el colegio. Porque eso es lo que pasa. Hay mucha gente que, y no es malo, óyeme bien, ir al colegio, sí, estudiar, capacitarse, muy bien. Y recomiendo eso, vayan y estudien. Y ustedes jóvenes, evidentemente, no descuiden el colegio, no descuiden la escuela, los estudios. Eso es muy importante. Pero eso es para tener aquí un vivir de prosperidad humana, pero para tener vida eterna y salir de este mundo e ir más allá, ¿entiende? No se consigue en la universidad. No se consigue en los colegios, ni en muchos libros, ni en mucho saber. Porque la misma Biblia dice que mucho conocimiento, ¿qué? Mata. Así que el principio de sabiduría es el temor a Dios. Cuando tememos es que obedecemos, que nos sometemos, ¿entiende? Que vivimos de acuerdo a Dios, en santidad. Por ejemplo, vamos, para que vean lo que es sabiduría. Vamos a ver lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 16. Vamos a ver aquí el punto de la sabiduría, lo que es temer a Dios, lo que es obedecer a Dios. Cuando obedecemos a Dios, entonces, porque déjeme decirle que Dios no prohíbe nada que usted no puede hacer. Dios enseña. Y cuando Él pide, porque Él lo es. Óigame bien. Lo que usted no tiene, usted no puede exigir. Lo que usted no tiene, usted no puede ofrecer ni puede dar. Ahora, Dios da porque Él es. Mira lo que dice aquí. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. ¿Te ve? Entonces, Dios demanda santidad porque Él es santo. Eso es muy importante que entienda lo que estamos diciendo en el nombre del Señor. Eso es sabiduría. Cuando usted anda en santidad, usted es sabio. ¿Por qué? Porque quien es el santo es Dios. Quien es la perfección. Recuerde que si vamos a Génesis, dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando usted fue creado perfecto, sin tacha, sin ningún remiendo. Usted se le llamó las coronas, ¿me entiende? Usted fue un hombre de acuerdo a la voluntad misma de Dios. ¿Usted ve? Entonces Dios está reclamando lo que es, porque Él lo que es perfecto y quiere que usted vuelva a ser perfecto, porque ya usted no es perfecto fuera del Señor. ¿Quiere ver que es así? Le damos ahí en Mateo. Es muy importante que entendamos. Vamos a Mateo capítulo 7, verso 45. Capítulo Mateo 7. 7 o 5. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Debe? Sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos. Y que está hablando ahí es Jesucristo. Quien está hablando ahí no es Mateo, es Jesús. ¿Bien? ¿Por qué? Porque usted fue creado perfecto. ¿Usted ve dónde está el punto? El hombre perdió la perfección cuando entró en pecado. Sí. Ahí ya se desmoralizó. Ahora el hombre tiene que volver a Dios para ser perfecto. Vamos a ver 2 Corintios 5, 17, que es muy importante. Tenemos que ser de nuevo ahora, para que las cosas viejas pasen. Hay que ser una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Se da cuenta? Ahora yo tengo que venir a Jesucristo. Por eso dice, vamos a leerlo, porque yo no quiero hablar yo, sino la Biblia.
Mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 2, de versos 14 a 16. Entonces, pues, cuando la palabra es que le habla, entonces tenemos que mirarle por qué que tenemos que ser perfectos, por qué que tenemos que temer a Dios. Porque a veces nosotros hablamos por el conocimiento y mucho, y citando la Biblia y muchos textos. No, ese no es el todo del hombre. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ve usted? Entonces, como el hombre se corrompió, como el hombre se permitió y se fue lejos de Dios, pues entonces Dios se hizo hombre. Se hizo hombre. ¿Sí? Para que usted y yo fuéramos entonces otra vez los que éramos al principio. Ese es lo que el Señor está diciendo aquí. Que el hombre que teme a Jehová, este es sabio. ¿Sí? Porque el mismo Dios nos creó perfecto, pero el hombre se permitió, fue engañado, Satanás lo destruyó, pues entonces vino Dios, se hizo hombre. ¿Usted ve? Y Satanás no pudo destruir a Cristo, trató de destruirlo, pero no pudo. No pudo. Entonces el Señor venció a Satanás. Y ahora hay una puerta abierta. Ahora nosotros tenemos que venir a Jesucristo. Y al venir a Jesucristo nos apartamos del pecado y entra de nuevo la santidad. Porque sin santidad nadie va a ver a Dios. ¿Usted ve? Si usted no es santo, usted no va a ver a Dios. Y no diga, no, que nadie es santo. Sí, es santo. Después de Cristo para acá hay santo. Aleluya. Volvemos al principio a través de Jesús, pero hay que estar en Cristo Jesús. Tenemos que convertirnos de todo corazón. Amar a Jesús y guardar sus mandamientos. Eso es lo que dice la palabra de Dios ahí en San Juan capítulo 14, versículos 15 a 17. Si me amáis, dice Jesús, guardad mi mandamiento y yo rogaré al Padre para que le dé otro consolador, o sea, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes y en ustedes. ¿Usted ve? El cual el mundo no puede ver, porque Él es santo. Entonces, si usted no está en Cristo, usted no es santo. Y no puede tener el Espíritu Santo y no puede temer a Dios. ¿Usted ve? Yo tengo que aceptar a Jesucristo, guardar sus mandamientos. ¿Usted ve? Que esa es la obediencia, esa es la obediencia. Entonces, soy sabio. ¿Usted ve? Al ser sabio, tengo temor de Dios. Tengo cuidado antes de hacer las cosas. Antes de yo hacer estas cosas o de hablar. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, que no seamos ligeros en 1 Timoteo capítulo 5, verso 22. O sea, es importante que veamos. Porque a veces somos ligeros, no pensamos. ¿Usted ve? A veces el hombre que no tiene a Dios, como ya leímos aquí en este capítulo, ¿me entiende? 28 de Proverbios. No, al no temer a Dios, es ligero, toma decisiones a la ligera. Y por eso cometen los errores. ¿Usted ve? Porque no tiene quien le guía. Pero aquel que obedece a Dios, aquel que teme a Dios, tiene el Espíritu Santo para que le guíe y no es ligero. No toma decisiones a la ligera. Mira cómo dice ahí. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Usted ve? Es decir, que si yo temo a Dios, si tengo el Espíritu Santo, yo no soy ligero en tomar decisiones. Por eso tenemos muchísimos problemas hoy en día. En las parejas, en los matrimonios, en los hijos, en los padres. Los padres a veces cometen errores que provocan a sus hijos a ira. Y los botan de la casa porque toman decisiones a la ligera. Porque el muchacho está haciendo alguna cosa que no está supuesto. ¿Me entienden? Pero si usted nunca se sentó, óigame bien, si nunca se sentó a instruirlo, a disciplinarlo, ¿cómo ahora quiere exigirlo? Y a demandar. El muchacho entonces se va a rebelar porque desconoce. Es más, ¿qué me queda así? Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 12, del verso 5 en adelante. Entonces, porque tenemos que la Biblia le hable para que vea dónde está el problema de la destrucción de los matrimonios, la destrucción de la familia, de los gobiernos, de las naciones. Ese está en el principio, que no es temor de Dios. Mira cómo dice aquí. El mismo Dios hablando, y mira cómo dice. Y ya habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que los disciplinábamos y los venerábamos.
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecían, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. ¿Ve usted? Entonces, ese Dios nos disciplina. Disciplina que esa enseñanza, ¿te ve? Viene del discípulo, de enseñarle, ¿te ve? Entonces el maestro prepara la clase, como dice allí, se sienta y le instruye como es debido. Y eso es lo que hace Dios, al que ama, disciplina. Y al que recibe por hijo, castiga cuando están andando mal, ¿te ve? Pero a veces queremos matar al muchacho. Nunca nos hemos sentado para enseñarle, el muchacho comete errores, y comenzamos seguidamente a pegarle en vez de llamarlo, en vez de decirle, ¿te ve? Yo le veo que es así, le damos ahí, está en Efesios capítulo 6, del 1 al 4, para que veamos que cuando se le enseña al muchacho, entonces el muchacho honra, obedece. Entonces el padre disciplina, pero en el Señor, no en la carne. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ve usted? Cuando se hace esa cosa, hay temor de Dios. Todo es en el Señor, ¿te ve? Las enseñanzas, el castigo y todo es en el Señor, no en la carne. Y eso es lo que tenemos, que mucha gente matan a sus hijos y lo botan, ¿entiendes? Y lo provocan a ira. Y las mujeres y los esposos, es terrible, porque no lo hacen ¿quién? En el Señor. Sí, muy importante. Hablamos ya, el pastor ya ha explicado sobre la palabra el temor a Dios. Y ahora, cuando se teme a Dios, ahora viene lo que es la inteligencia. No la inteligencia humana, sino la inteligencia celestial, lo que viene de allá, de donde está Dios sentado. Ahí es que viene la inteligencia. Y escuche bien, ¿qué hace la inteligencia? Cuando se teme, viene la inteligencia. En el libro de Job, capítulo 28, versículo 28, dice: y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Cuando se teme, se recibe la inteligencia, y la inteligencia no es un adorno. La inteligencia no es ser diferente uno a otro hombre o otro servidor de Dios, no. La inteligencia nos enseña a través del poder del Espíritu Santo a apartarse del mal, no hacer maldad o apartarse del mal para conducirse y tener lo que dice Dios en su palabra, que Él es santo, para que la santidad que nosotros nos recibimos de parte de Dios, acerquémonos más cada día a Dios para poder escuchar, para poder escuchar las palabras, lo que Dios va a decir a través de su palabra, a través de sus mandamientos. Pero si no tememos a Dios, no podemos recibir la inteligencia, porque la inteligencia no solamente es tenerlo, sino también a practicarlo. Y la práctica es apartarse del mal, es estar en el gozo del Señor, de la paz del Señor, de saber que Dios es todo es misericordioso, que Él perdona, que Él levanta, que Él transforma, que Él cambia, y todo eso se recibe. Pero cuando hay una inteligencia celestial, no humana, porque la humana viene a hacer diferencia con otro hombre. La inteligencia humana piensa que solo él puede tener la inteligencia y que nadie más puede tener. Esa es la inteligencia humana. Ahora la inteligencia celestial nos enseña a nosotros que nos aparta del mal. Nos dice que tenemos que apartarnos de muchas cosas para agradar a aquel que nos ha escogido, que es Dios. Mira qué tan sencillo para poder interpretar, poder entender la palabra de Dios. Y en este libro, como decía el pastor al principio del programa, que se lo dio Dios a Salomón, y no se lo dio porque él también reconoció que había cometido, después de que Dios le había dado la inteligencia, que le pidió inteligencia, lo concedió Dios, nos enseña ahí entonces que viene la prudencia, ahí viene la inteligencia, ahí viene lo que es la sabiduría de Dios. Ahí es que el hombre reconoce que hay uno todopoderoso que puede cambiar su vida en un instante. Eso es un temor a Dios, eso es tener inteligencia, es tener un carácter delante de Dios para poder recibir lo que Dios nos dice, por instruirnos. Y le dimos lectura al capítulo 12 de Hebreos, donde nos dice la corrección, la disciplina del Señor. Cómo Dios nos dice a nosotros, cómo nos puede llamar hijo Dios,
nos tiene que disciplinar. Y la disciplina de Dios no es azote, sino la disciplina de Dios es corrección, es dirigirlo. Así como nos enseña a través de las ovejas, como el pastor conduce la oveja a un pasto verde, pero no los anda golpeando, sino los anda dirigiendo. Y así hace Dios con nuestras vidas. Es importante poder no solamente leer este libro de Proverbios, sino poder atesorarla y entender cada palabra que dice. Nos enseña entonces que todo hombre debe ser prudente en todo. ¿Por qué? Porque entonces toma tiempo para poder tomar una decisión correcta, ya sea en su trabajo, ya sea en su familia, ya sea el matrimonio, ya sea de cualquier forma, hay prudencia y se toma tiempo. Por eso somos muy ligeros en tomar decisiones que al final nos causa problemas, nos trae situaciones o dificultades o depresión o situaciones que no estamos esperándolo. Pero cuando vamos y podemos esperar en la inteligencia, en la sabiduría de Dios, podemos tomar las cosas correctas y ver las cosas delante de Dios, que es agradable. Muy importante, amigo televidente, el anhelar la inteligencia, la sabiduría de Dios, porque esto nos lleva al camino correcto, que es a la salvación y a la vida eterna. Pastor. Amén, sí. Es de suma importancia, amigo televidente, lo que dice la palabra de Dios. Cuando tememos a Dios, se recuerda el tema para que entraron tarde. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. Y está en Proverbios capítulo 28. Hemos desarrollado a través de las introducciones qué es temer a Dios. Y cuando usted teme a Dios, usted se cuida de desobedecer a Dios. Si la noticia dice que va a llover y que va a ser frío, que deben usar alcohol y cuantas cosas, y usted sale, ¿me entiende? Privando de que, no, yo soy joven, una cosa, y sale ahí y no se cubre, ¿qué va a pasar? Se enferma. Va a enfermarse, va a coger un resfriado terrible, que hasta puede morir. ¿Te ve? Así que es muy importante que entienda. Entonces usted no es sabio, sino es que es desobediente. Entonces encontramos hoy en día que hay mucha desobediencia. Los gobiernos han puesto leyes porque se ha corrompido. Hay muchos accidentes. Si la ciudad dice 25 en la ciudad, pues no vaya a 40, vaya a 25. Si dice 50 o 65 en Hawái, ¿me entiende? Pues no vaya a 80 ni a 90. Porque son tres cosas que pueden suceder. Un accidente y puede quedar paralítico, o puede usted ir al hospital y quedar ya, ¿entiende? Ahí terriblemente nocivo, o puede tener un ticket, ¿entiende? Grande, o en la cárcel. ¿Debe? Entonces es muy importante que entender aquí. Entonces, si viene Dios y da la ley que este mundo va a ser destruido con fuego y azufre, y que va a haber persecuciones terribles y que va a haber muerte, pero que aquel que escape por su vida, que aquel que obedece y se somete a Jesucristo va a escapar, pues entonces eso es sabiduría. ¿Ve? Sabiduría no es tener mucho conocimiento. Y vuelvo y repito, eso es bueno. Pero sabiduría es cuando usted se somete a Dios. Óigame bien. Usted se somete a su padre, amén, eso está bien. Al gobierno, a la ley, muy bien. Pero de nada sirve si usted se somete a todo aquello que hay en el mundo y no se somete a Dios. Dice la Biblia, bienaventurado, ¿me entienden? Aquel que teme a Jehová. Y en segundo lugar, dice, ¿qué recompensa dará el hombre si ganara a todo el mundo y perdiera su alma? Y eso es lo que está pasando. Queremos estar bien con todo el mundo. Y queremos capuchar dinero y todas esas cosas y fama, ¿entiendes? Y que nos llaman, ¿entiendes? Ídolos y todas esas cosas. Pero ante Dios no tenemos ni nada. El Señor dice en el capítulo 6 de San Mateo, apartado de mí que no conozco. Señor, pero que en tu nombre hicimos muchos milagros, ayudamos a mucha gente, reprendimos demonios y cuantas cosas, pero yo no lo conocí. Porque nunca han hecho las cosas para Dios. Así que no importa que usted sea pastor, pastora, que usted sea cantante, evangelista, profeta, apóstol. No importa si usted no tiene a Dios, si no teme a Dios. Esas cosas, esos títulos son buenos, pero eso no te va a llevar al cielo, bendito Dios. Lo que te lleva al cielo es seguir a Jesucristo, es guardar su mandamiento, es guardar su palabra, es obedecerlo. ¿Está entendiendo? Eso es lo que me lleva, porque él lo dice en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay mucha morada. Si así no fuera, lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sabes? Voy a preparar lugar. El Señor es el camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Jesucristo. Él es el camino, el único camino que conduce al Padre.
Él se humanizó por obra y gracia del Espíritu Santo, vino la Virgen María. Él nació, vivió como hombre, fue un ejemplo, un modelo. El mismo Señor dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, porque se sometió a la voluntad de Dios. Pues entonces hay que someterse a la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Tenemos que venir a Jesucristo. Tenemos que confesar nuestro pecado, como dice aquí en este capítulo 28 de Proverbios, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Ve usted? Entonces tenemos ya que dejar de estar jugando a la iglesita y temer a Dios. No miedo, recuerden, no es miedo. No es miedo porque estamos haciendo mal y que va a castigarnos, no. Temerlo porque lo amamos. Eso es lo que dice la palabra de Dios ahí en San Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Usted ve? No guardar los mandamientos para que no me castigue. No guardar los mandamientos para que no me discipline. No, porque lo amo. Usted ve el punto aquí. Porque lo amo. Aleluya, santo, porque lo amo. Eso es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Me estás entendiendo? Cristo vino aquí por amor, ¿te ves? Por amor del Padre. Y Él quiere que nosotros lo amemos a Él para guardar su mandamiento. Y el mandamiento está en el capítulo 15, verso 12 de San Juan. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os lo he amado. ¿Te ves? Tenemos que amarnos, no como queramos, sino como Dios nos amó. ¿Te ves? Ahí es que está la obediencia. Ahí es que está el temor a Dios. Vivir como Él vivió. Ahí ese es el punto. Y dice Él, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Te ves? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. ¿Te ves? Porque ya no soy yo que vivo. Eso es lo que dice Gálatas 5:25. Aleluya. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya. Necesitamos andar en el Espíritu de Dios. Porque andar en el Espíritu de Dios tenemos el amor. El amor es el fruto del Espíritu. Y cuando yo amo a mi prójimo, como el Señor me amó, estoy andando en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere. Que seamos hijos de Él, lo que dice Romanos 8:16. Que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Es usted una hija, un hijo de Dios? Anda usted en el Espíritu, se somete a Dios, guarda usted los mandamientos del Señor. Aleluya. ¿Lo teme o le tiene miedo? Aquí no es tener miedo, aquí es temer a Dios. Aquí es someternos. Aquí es vivir lo que Él dice, siendo santo, porque Él es santo. ¿Usted ve? Si usted es de Dios, tiene que ser santo. Un árbol de quenepa no puede dar limoncillo, no puede dar limón. Un palo de papaya no puede dar china. ¿Usted ve? Tiene que dar lo que es. Si usted es hijo de Dios, tiene que dar el fruto de que es hijo de Dios. Sara, la calla. Oh, riquina, maya, tara, sama, la calla, tu cuno, gamagonía, la gamaya. Dunda caña, la ya, homocuna, la calla, la cunda, maya, toda ahí, amacua. Churinda, la ya, cabaja, calla, yo, tu cuna, maya, calaya, la mayu. Jamás podrá vivir si no tiene a Jesucristo. Jamás podrá dar testimonio si no tiene el Espíritu Santo. Tiene que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tiene que vivir los mandamientos de quien te ha dicho, que se llama Jehová de los ejércitos. Y tendrá vida eterna. Tendrá vida eterna, dice el Señor. Aleluya. Tendrá vida eterna. Teme tú a Dios. Anda conforme a Dios. Ama tú a Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces eres hijo de Dios. Pero si no teme a Dios, entonces no eres hijo de Dios. Aleluya. Saranda calla. Cuando hay sabiduría se conoce a Dios. Cuando hay entendimiento, cuando hay temor a Dios, se puede escuchar y se puede la palabra de Dios, la voz de Dios que nos enseña a nosotros a través de la palabra. En este capítulo 28 de Proverbios, en versículo 5, dice la palabra de Dios: los hombres malos no entienden el juicio. El hombre que tiene maldad en su corazón, en su mente, no puede entender el juicio de Dios. No puede entender la sabiduría, la inteligencia, lo que Dios quiere darnos a nosotros cada día. ¿Por qué? Porque no puede entenderlo. El hombre malo dice, pero ahora el hombre sigue diciendo en el versículo 5, mas los hombres que buscan a Jehová entienden todas las cosas.
Entender todo es lo que Dios dice a través de su palabra, a través de sus mandamientos, a través de la ordenanza de parte de Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Las palabras de Dios no se escudriñan con la mente, con la inteligencia humana, se escudriña con el Espíritu Santo, con la sabiduría que Dios le derrama cada día a todo hombre, que el que quiere entender los propósitos y los planes perfectos de Dios en nuestras vidas. Recuerda bien, el hombre malo no puede entender el juicio de Dios, porque para él pueden ser juicios que van a matar, juicios que van a dañar, juicios que puede enviarlo para otro lugar, pero dice Dios, más los que buscan a Jehová, dice, pueden entender todas las cosas de Dios. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. El que tiene la comunión con Dios puede entender muchas cosas que Dios ha revelado y sigue revelando a través del poder del Espíritu Santo para poder entender lo que es la escritura de Dios. Muchos leemos la palabra de Dios que muchos no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque primero no tenemos la sabiduría celestial. No tenemos el sello de Dios que es el Espíritu Santo. Y para escudriñar la palabra, se escudriña el Espíritu Santo. Recuerde, amigo televidente, para poder buscar de Dios, entender las maravillas, los poderes, las cosas que tiene Dios guardadas allá en el cielo, hay que escudriñarlo con la sabiduría de Dios. Y la sabiduría es el Espíritu Santo que nos enseña a nosotros cómo poder atesorar todo lo que ha dejado en tinta, en un papel, la palabra de Dios. Y recuerde también que la palabra nos enseña que la semilla es la palabra de Dios que nos viene, que quiere que venga a ser fruto en nuestro corazón. Pero en este versículo, capítulo 28 de Proverbios, en el versículo 13, nos dice a nosotros que tenemos que nosotros que apartarnos de lo que nos daña, de lo que nos dice que no es bueno para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque dice que el que encubre sus pecados no prosperará. La prosperidad es la vida eterna, la salvación, el tener un gozo, el tener la paz. Esta es la prosperidad. No estamos hablando de riquezas terrenales, sino prosperidad interior. Muchos no tenemos esa prosperidad interior. ¿Por qué? Porque hay dolor, hay angustia, hay preocupaciones, hay tristeza, hay dolor, hay un sinfín de cosas en nuestros corazones y no podemos prosperar. ¿Por qué? Porque pensamos que esta es la vida que nos toca que vivir en este mundo. No, y Dios dice su palabra que nos hizo a imagen y semejanza, que nos quiere a nosotros que regresemos, que estemos en el gozo del Señor, que estemos en esa bendición de Dios, en la prosperidad, en algo que recibir cada día, los milagros, la sanidad, la cura en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Dios nos ha hecho perfecto. Pero sigue diciendo en este capítulo 28, versículo 13, el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa. La confesión es apartarse, es venir a Dios, decir, Señor, he pecado, he hecho esto, ayúdame para poder salir y poder agradarte todo de aquí en adelante. Esta es la confesión, porque muchas veces nosotros decimos, no, yo se lo dije a mi amigo, se lo dije a tal persona, ya la persona ya sabe, ya mi esposo sabe de lo que yo cometí y yo ya le pedí perdón. Pero ¿qué hay de Dios? El que sana, el que cura, el que liberta. Es Dios a que tenemos que venir a confesar nuestros pecados. Y dice, y se aparta, alcanza misericordia. La misericordia de Dios es la gracia. La misericordia de Dios es el perdón. La misericordia de Dios es un nuevo corazón. La misericordia de Dios es una nueva vida delante de Dios. La misericordia de Dios es todo lo que el ser humano no puede hacerlo. Pero a través de la misericordia de Dios nos ayuda a que nosotros vengamos delante de Dios y poder agradarle todo lo que hagamos de aquí en adelante, en nuestra mente, en nuestro corazón. Habla primeramente el temor, y el temor es el respeto, la obediencia a Dios. Y habla de la inteligencia que nos aparta del mal. Y ahora dice aquí, el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia, la gracia, el perdón de Dios. Alcanza todo lo que Dios tiene allá en el cielo para derramar en nuestras vidas. Amigo televidente, el temor a Dios es la obediencia. Recuerda, no es miedo, no es decir Dios me va a matar porque yo hice esto, no. Ven a Dios, confiésele a Dios, porque es el único que te puede cambiar, te puede transformar, te puede levantar, aún el que te dice que te ama mucho. Pastor. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Cuando podemos ver nosotros y estar en la presencia de Dios. Cuando Dios se manifiesta en la vida de una persona, en el corazón, entra a la mente. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, del verso 14 en adelante. Dice, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque se han de interpretar espiritualmente. En cambio, el espiritual sí juzga todas las cosas,
y Él no es juzgado de nadie. ¿Usted ve? Porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando usted teme a Dios, ¿entiende? Se somete a Dios, usted tiene la mente de Cristo. O sea, que los pensamientos que van a venir son pensamientos dirigidos por el Espíritu de Dios. Amén. Para obedecer y otras cosas. Pero si usted no tiene la mente espiritual, no tiene la mente de Cristo, los pensamientos que van a venir es de Satanás. ¿Entiende? Le va a meter angustia, desesperación, le va a meter cosas para que usted se aleje de Dios. Lo mismo que hizo él con Eva y con Adán. ¿Entiende? Le metió ideas equivocadas y trató de hacerlo con Jesús, pero el Señor lo reprendió. ¿Sí? Trató de hacerlo con Pedro, pero el Señor reprendió. ¿Sí? O sea, que hay que entender aquí lo que es el temor a Dios. Cuando tememos a Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. De modo que si alguno está en Cristo, ¿entiende? No anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Anda usted conforme a la carne y conforme al Espíritu? ¿Qué es andar conforme a la carne? Andar conforme a la carne es lo que dice Gálatas capítulo 5. Del verso 19, del 16 al 21. Vamos a leer lo que veamos lo que dice la palabra. Claramente da una lista de todo lo que es el deseo de la carne y esto te condena. Bien, del verso 16 hasta el verso 21. Vamos a mirar aquí que hay dos fuerzas para que usted no haga lo que usted quiera. El espíritu y la carne. Entonces, ¿a cuál le vamos a dar motivo? Mire lo que dice ahí. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Te ve? Entonces, ¿tiene usted esas cosas ahí? Eso es cosa de la vieja vida. Usted no puede tenerlas. Si usted tiene a Cristo Jesús, usted no tiene que tener. Si la tiene, entonces todavía usted no se ha convertido. Entonces hay que matar. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, del 5 al 10. Entonces hay que matar, entonces hay que vestirse. Ese traje tienen que quitárselo. ¿Usted ve? Si tiene los deseos de la carne, eso lo va a condenar. Pues entonces ahí Pablo ahora voy y me dice que yo tengo que hacer morir, tengo que matar estas cosas para poder ser salvo. Mire cómo dice. Hace morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Te ve? Entonces, eso significa temer a Dios. ¿Te ve? Bien claro aquí la vida de la carne y la vida del espíritu. Si yo temo a Dios, me dejo guiar por el espíritu. Si no temo a Dios, me dejo guiar, ¿por qué? Por la carne. Entonces me hago, ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Te ve? Lean lo que dice ahí, en Gálatas, entiende, en Santiago 4:4. Entonces me hago enemigo de Dios. Entonces voy a ser condenado. ¿Te ves? ¿Qué temer a Dios? O sea, estamos diciendo, ¿qué temer a Dios? Porque a veces estamos en la iglesia y no tememos a Dios. Y ponemos 50,000 excusas. ¿Entiendes? Como dice aquí en este capítulo 28 de Proverbios, versículo 1. Dice, huye al impío sin que nadie lo persiga. ¿Entiendes? Pero vamos a quiero que ustedes entiendan esto bien. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Te ve? Entonces eso es lo que dice aquí. Huye el impío sin que nadie lo persigue. Entonces vienen haciendo muchísimas cosas y se esconden. Y cuando alguien habla con otras cosas, creen que están hablando de uno. ¿Te ve? Porque no entienden, porque no tienen una mente espiritual. Siempre están poniendo 50,000 excusas. Y poniendo, ¿me entiendes? Cosas que no son como si fueran de Dios cuando no son.
¿Usted ve? Huye al impío sin que nadie lo entere. Impío es una persona sucia. ¿Usted ve? Esa es la palabra. In significa no. Pío, limpio. Entonces, no limpio. Usted está diciendo no limpio. Impío, no limpio. Es decir, que necesito ser lavado con la sangre de Cristo. ¿Usted ve? Entonces, tengo que hacer morir. ¿Y cómo lo hago morir? Viniendo a Jesucristo, confesando. Vamos a leer eso. Diga la palabra de Dios en 1 de Juan. Capítulo 1, versículo de 7 al 9. ¿Usted ve? Le estamos diciendo la palabra para que vea que la palabra misma es la regla de interpretación. Ella misma le dice. No tenemos que estar buscando Google ni diccionarios, esas cosas. La Biblia dice cómo. Cuando tememos a Dios, conocemos las Sagradas Escrituras. Porque el Espíritu Santo nos da discernimiento. ¡Aleluya! Nos da discernimiento para comprender la palabra. Nunca ponga excusas que yo no entiendo esas cosas, que Dios conoce el corazón. No, Dios conoce el corazón, pero también dio su palabra. Para que la palabra esté en nuestro corazón y nos redarguya de pecado. Mira cómo dice ahí 1 Juan 1, del verso 7 al 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te ve? Cuando tememos a Dios, no ponemos excusa. Reconocemos nuestro pecado. Si usted pecó y tiene el Espíritu Santo, el Señor va a redarguirlo de pecado. Créalo. Él va a redarguirlo porque el Espíritu Santo dice que va a hacer lo que usted vomite. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso fue dado el Espíritu Santo, para guiarnos toda la verdad. Entonces, de acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 30, dice que tenemos que contritado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos pecando y no queremos reconocer. Por eso el Señor dice ahí en Mateo capítulo 11, de verso 28 en adelante, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Ve? Cuando uno es humilde y manso, uno reconoce. El que cubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa, ¿sabes? Reconoce que ha pecado y viene ante Dios. Perdóname, Señor, aquí estoy. Usted vomita el pecado y se aparta, porque no solamente es confesarlo. Tiene que apartarse, no volver a hacer, porque entonces viene el Espíritu Santo para guiar su vida. ¿Me está entendiendo aquí lo que es temer a Dios? Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. No solamente hoy, ¿entiendes? Siempre. O sea, lo que está indicando es que solamente cuando viene el pecado, cuantas cosas, y tenemos miedo, ya queremos confesarlo. No, usted no puede volver. Dice Pedro que el perro vuelve a su vómito y el cerdo a su pocilga. Y eso es lo que está pasando con muchísima gente. Sí. Que cuando tiene miedo a otras cosas, ustedes ve que andan ahí y humillándose, como hizo el rey acá. ¿Entiendes? Cuando vino el profeta Elías, le dio el mensaje, se humilló. Pero después que se le fue el miedo, volvió otra vez a hacer idólatra y pagano y cuantas cosas. Y por eso Dios lo quitó del medio. ¿Quieres tú que Dios te quite del medio? ¿Que te corte el tiempo de estar viviendo en esta tierra? Tú tienes un privilegio de estar viviendo aquí. Entonces tenemos que vivir conforme al Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Y luego la vida eterna. Porque si Dios te lleva y tu nombre está inscrito en el libro de la vida, no hay problema. Pero si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, va a haber problemas, porque hay un infierno de fuego que van a ser lanzados todos los que son pecadores. Todos los que no se han arrepentido de su pecado. Pero que todo el mundo es pecador. No. Hay Cristo Jesús. Éramos pecadores arrepentidos. Entonces tenemos en Cristo Jesús. Recuerda, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero hay que confesarlo. Y tenemos que vivir por el Espíritu. Ya no vivo yo, decía Pablo. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. ¿Usted ve? Eso es temor a Dios. Eso es temer a Dios. No es venir a la iglesia y dar 2 o 3 mensajes o cantar o tocar y cumplir con los diablos las ofrendas. Eso no es todo. Hay que vivir una vida de adentro hacia afuera. Tenemos que tener un corazón contrito y humillado delante de Dios, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Huye al impío sin que nadie lo persiga. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Amemos a Jesús, guardemos su mandamiento, apartemos del pecado, amemos a nuestro prójimo. Aquel que te hace daño, bendícelo. Aquel que te maldice, ora por él. Aquel que te traiciona, levántalo, perdónalo. Eso es lo que dice ahí Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurátele con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Usted ve? Eso es temor de Dios.
Temor es obedecer, es someternos a lo que dice Dios, aunque no nos guste. ¿Te ve? Porque esto no es por gusto. Siempre yo he dicho, el gusto le gusta el gusto me gusta yo. A quien no le gusta el gusto tampoco me gusto yo. ¿Te ve? ¿Quién es el gusto? ¿Quién es el gusto? Es el gozo del Señor. ¿Es Jesucristo el gusto tuyo? ¿O es la carnalidad? ¿O es la mundanalidad? ¿Qué es el gusto tuyo? Dice la Biblia en 1 Juan capítulo 2, del verso 15 al 17. Vamos a leerlo para que usted hable. Es muy importante que entenderlo aquí. El gusto no es el mundo. El que ama el mundo, usted ve, ese gusto va a ser destruido. Hay tres cosas, 1 Juan capítulo 2, del 15 al 17. Hay tres cosas en el mundo que no son de Dios y ese es el gusto de mucha gente. No, tiene que apartarte, tiene que dejar esas cosas. El gusto es el Señor, no es el mundo. No es el mundo. Leamos, porque dice ahí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se da cuenta? No ame al mundo. No practique. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No practique. Mire, deseo de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Y eso es lo que está pasando con mucha gente, incluyendo muchos cristianos y líderes dentro de las mismas iglesias, andando conforme al mundo. Entonces dice la palabra de Dios que son enemigos de Dios, porque practican el mundo. Entonces no temen a Dios. El que teme a Dios se aparta del mundo. Está en el mundo, pero no vivir conforme al mundo, sino conforme a Dios. El Señor vino aquí y fue un modelo y nos enseñó a cómo vivir. Pues vamos a vivir conforme a Dios. ¿Eso es qué? Temor a Dios. A su nombre, gloria. Damos gracias al Señor por sus palabras que ha dejado y por dejar que un hombre tomara esta decisión de pedirle a Dios la sabiduría que corrige, la sabiduría que entiende, la sabiduría que te llena de gozo, la sabiduría de Dios que te dice que te ama y que puede que tenemos que venir delante de Él a enseñar nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Muy importante. Hay pecado, hay inmundicia, hay todo los deseos de este mundo, pero ¿cuál es nuestra condición delante de Dios? Y es en este libro de capítulo 28, pero desde del capítulo 1 hasta el capítulo 30, vemos nosotros cómo Dios a través de un hombre nos da un consejo, nos dice que la sabiduría es importante en nuestra vida todos los días, que la inteligencia de Dios es necesario en ponerla en práctica cada día en nuestras vidas para agradar a aquel, porque nuestra condición no es aceptable delante de Dios, pero nos dice nosotros a través de estos libros de proverbios que tenemos que nosotros apartarnos de maldad, de impureza, de todo lo que nos mancha el carácter santo para no acercarnos a Dios. Nos dice a nosotros a través de este libro, a través de proverbios, a través de los consejos, a través de la sabiduría de Dios, debemos de apartarnos para agradar a Dios y tener una vida agradable a Dios delante de Él. En el capítulo 5 de este mismo libro de Proverbios, capítulo 5 del versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios: Hijo mío, está atento a mi sabiduría. Tenemos que estar atentos, anhelando la sabiduría de Dios, porque nos va a ayudar. Recuerde que la inteligencia, el entendimiento humano es un tiempo, es temporal, y nos puede llevar a cometer pecado, a cometer errores, a tomar decisiones equivocadas, pero la sabiduría de Dios dice que nos lleva a la inteligencia. Y a mi inteligencia, inclina tus oídos. Necesario escuchar la sabiduría de Dios, sí. Inclinar nuestros oídos en la sabiduría de Dios, sí es necesario. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Aleluya. ¿Qué más nos pedimos a Dios de sus consejos? ¿Qué más nosotros podemos decirle a Dios? Sino mantener el temor a Dios, obedecer a Dios, someternos a Dios, humillarnos a Dios por nuestra condición que vivimos cada día, que pecamos, quizás le faltamos el respeto a Dios o decimos algo que tal vez ofendemos el carácter de Dios. Venimos a Dios. Todos somos invitados a venir a Dios. Aquí no hay pequeño ni grande, no hay quien tome posición primero, no. Dios está atento con sus oídos, con su presencia,
para que nosotros vengamos a la confesión. Y la confesión, ¿qué hace? Te da la libertad. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué digo que te da la libertad? La palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Dios te hace libre cuando confiesas, cuando quitas todo lo que te hace daño en tu corazón. Recuerda, toda maldad, ira, enojo, blasfemia, todo lo que tengas en tu corazón es como un cáncer. Pero Dios te dice, dame esa enfermedad, ese cáncer, que yo quiero limpiar tu corazón. Deja que Dios limpie tu corazón y vas a ver todos los consejos, vas a poder escuchar los consejos de Dios a través del Espíritu Santo. Pastor. Amén, sí. Es de suma importancia, querido televidente, amado joven, amado adulto, pastor, líder, que busque la dirección de Dios, que te deje guiar por el Espíritu Santo. Concluyendo, vamos a leer los últimos del 20 al terminar. Estamos en Proverbios, capítulo 28. Vamos a leer ahora del versículo 20 al terminar, para que miremos el punto de vivir una vida que agrada a Dios. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Le apresurará a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es verdad, que no es maldad. Compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que se aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Amén. Amén. ¿Eh? Punto clave aquí, de vivir una vida santa. Y pone las dos cosas. Cuando el justo está dominando, hay paz. Cuando el impío es el que está controlando, hay destrucción. Entonces tú puedes verlo bien en la vida diaria que estamos viviendo. La inmoralidad y la corrupción. Tú ligas ese último versículo con el primero, que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Es por eso. ¿Entiendes? Un impío, vuelvo y repetimos, es una persona que está sucia, de adentro hacia afuera. Eso es lo que dice el Señor ahí en el libro de Marcos, capítulo 7, ¿entiendes? De adentro hacia afuera lo contamina. Dice que todo lo que sale del hombre lo contamina, del corazón del hombre. Porque tiene un corazón que es sucio. Pero cuando tenemos un corazón limpio, transformado por Dios, Dios se encarga. Eso es lo que dice el capítulo 4 de Proverbios, ¿me entiendes? Verso 23. Sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Tú ves? Sobre todas cosas guardadas. Tú guardas tu ropa, tus zapatos, el dinero y busca caja fuerte, cosas. Está bien. Pero guarda el corazón. Ahí donde va a guardarlo. ¿Dónde va a guardarlo? Como no puedes guardarlo en ningún lugar, el Señor te dice en el capítulo 23 de Proverbios, ¿me entiendes? Del verso 23 en adelante, hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Tú ves? Entonces el Señor te lo pide para guardártelo. ¿Y dónde te lo va a guardar? En Jesucristo. ¿Tú ves? En el capítulo 3 de Colosenses, te dice claramente, mi vida está escondida en Dios y cuando el Señor se manifieste, también nosotros seremos manifestados. ¿Tú ves? ¿Dónde está tu corazón? ¿A dónde lo tienes? ¿En una mujer, en un hombre? ¿A dónde tienes? ¿En el trabajo, en el dinero? ¿En la fama? ¿Dónde tiene tu corazón? ¿O lo tiene en el Señor? Si lo tiene en el Señor, tienes temor de Dios. Y si tienes temor de Dios, eres sabio. Y si eres sabio, el Espíritu Santo te guía. ¿Estás entendiendo? Bien claro. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón, sin excusa. Confesar nuestros pecados y apartarnos. Recuerda, no basta con confesarlo. Hay que apartarse. Y no diga, ¿entiendes? Que no hay nadie justo. Sí hay justo después de Jesucristo. Y tiene el Espíritu Santo, ya el Señor lo justificó. En Romanos 6 es lo que dice, justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Somos justificados en Cristo Jesús. No importa lo que tú eras, lo importa lo que tú eres hoy y mañana. ¿Sí? Es siempre, dice, bienaventurado el varón, el hombre que teme siempre a Jehová. Ore por toda esta persona para que Dios tenga misericordia y le ayude a reflexionar
que hay que temer a Dios de todo corazón. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra, Señor. Permita que, Señor, sea medicina, Señor, al corazón, a la mente del ser humano, para que pueda reconocer, Señor, que necesitan la sabiduría, para que tú los llenes, Señor, con la inteligencia, Señor, celestial, que puedan tomar decisiones en su familia, en su hogar, su matrimonio, Señor, en todo lo que emprendan, Padre, que sean dirigidos por el poder de tu Espíritu Santo y que teman, Señor, y temer es guardar tus mandamientos, tu palabra, Señor, en sus corazones y que puedas tener fruto cada día, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios me le guarde. Veremos la próxima semana con la ayuda del Señor, porque lo esperamos muy pronto mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones.